Tiempo de reflexión. Aquí, en media sesión, lo hacemos con Luis Garbía, profesor de ICADE, con el que desentrañamos cuestiones que nos afectan ahora, pero también lo van a hacer a futuro. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo. Es imposible no comenzar, sé que somos reiterativos los medios de comunicación, pero es que el huracán Trump ha venido fuertecito, tiene tantas derivadas, ha empezado firmando las famosas 100 órdenes ejecutivas, no sé si ha llegado a 100, pero ha sido casi verborreico, si se me permite transponer el término. Aranceles del 1 de febrero, se retira del Acuerdo de París, se retira de la tasa de empresas multinacionales del 15% de la OCDE y muchas cosas más. Sí, no solo verborreico en cuanto a la cantidad de información, sino yo ayer tuve la oportunidad de ver el discurso de Trump. No fue tan largo como los de Fidel Castro, pero el mismo estilo. Si alguien tiene problemas de insomnio, que se lo coloque porque alguien le debió decir a Trump, habla todo lo que quieras y no pares. Me gusta contrastar este discurso con el que hizo en el 2017, que yo vi el de 2017 y salí tiritando porque entró como un elefante en una cacharrería. Aquí, en cambio, la apariencia ha sido, si tú escuchas el discurso, hay mucho ruido, parece que el elefante ha entrado en la cacharrería, pero la realidad es que no. No ha mencionado la Reserva Federal, no ha mencionado tipos de interés, los ha mencionado pero de pasada. Y sí que mucho ruido, y dentro del discurso de ayer habló de que Estados Unidos, y además por decreto, va a tener dos géneros. Una bandera en Marte. El Golfo de México le iba a cambiar el nombre, iba a pasar a ser el Golfo de América. Matará a todo el que toque un niño. Deportará pues al día siguiente a un montón de gente. O sea, son cosas, grandes tweets, grandes titulares, pero de fondo afortunadamente no toca el sistema, y yo creo que esto es una perfecta metáfora de lo que vimos ayer. Estamos ante un genio del espectáculo, y lo que vamos a ver es lo que llevamos. Si solo tuviéramos una tertulia de la semana, estaría preocupado y diría, ¿cómo puedo hablar de tantas cosas en tan poco tiempo? Pero como afortunadamente nos vemos, Rafa, cada martes, me remito a lo que dijimos el martes pasado, el anterior, en relación con Ucrania, Israel, que además hemos visto cómo las piezas se han ido situando, y tendremos tiempo para ir comentando las sorpresas que sin duda tendremos durante todos estos meses, pero centrándome en lo de ayer. Al final, por un lado, declaró dos crisis nacionales. O sea, no sé exactamente cuáles son las palabras, la de la energía, pero ¿no? Eso es, la de la energía, que lo que dijo es simplificación regulatoria. Que a mí, detrás de la palabra crisis y energía, el que simplifique la regulación en general me gusta. Con la energía hay que tener un poquito más de cuidado, que yo creo que Trump lo tiene, y lo que ha hecho es meter una patada al tema energético, que ya estaba bastante movido, y en este sentido es una patada que tocará a la OPEP, toca a Venezuela, toca también al fracking, toca a Europa, y es una patada que sin duda le conviene a Estados Unidos, y si desde Europa somos capaces de movernos, pues yo creo que también podemos sacar tajada de esta oportunidad. Y luego la otra patada que dio fue la de las deportaciones y la migración, que a mí personalmente es ruido, pero es un ruido que no me acaba de gustar. No me gusta el mundo polarizado, no me gusta el conmigo o contra mí, no me gusta toda la parte de Pedro Sánchez que veo reflejada en Trump o viceversa. Veo mucho populismo en ambos mandatarios y me vengo a Pedro Sánchez porque estamos en España. Uh-huh. Y luego, quitando esas cosas que no me gustan, me gustaría pensar que se quedan de cara a la galería, de cara al escenario para ganar unas elecciones. Hay que ser populista, pero luego, a la hora de la verdad, las decisiones se toman por motivos técnicos. En general, esa suele ser la conclusión final de este tipo de personajes, pero este en concreto se ha rodeado de otros similares en mayor o menor medida a él, y no se ve mucho técnico de fondo. Se ve un Elon Musk de gestualidades controvertidas, que es brillante en lo empresarial, sin duda, pero no solo él. Hay un montón de gurús tecnológicos. Tenían más peso en el protocolo de la ceremonia los gurús tecnológicos que los miembros del Ejecutivo, que los secretarios, que son los técnicos, o presuntamente los técnicos. A ver, yo supongo que Elon Musk, para llegar a donde ha llegado, que al final está lo de los cohetes, que esta semana no es la mejor semana para hablar de los cohetes de Elon Musk, y es mejor semana para hablar de los cohetes de Bezos. Entiéndase de lo que estoy hablando. Sí, sí. Con Amazon también. Para llegar Bezos, para llegar Elon Musk, para llegar a Zuckerberg, a donde han llegado, sin duda tienen que haber contado con técnicos.
los mismos técnicos que sin duda tiene que haber, por ejemplo, en 2 empresas españolas, en Indra y en Telefónica. O sea, técnicos hay. Luego está, insisto, el espectáculo, que Elon Musk domina el espectáculo, pero un poquito más en clave, lo digo con todo el respeto, en clave Asperger, que puede estar en un discurso público, le dan espasmos y los espasmos que le dan puede que haya alguien que lo llegue a interpretar como un saludo nazi. No sé si fue un saludo nazi o no. Sí sé que Elon Musk controla los medios de comunicación, pero de una forma muy sui generis, que todavía es más ruido. Y en este sentido, hablo de Elon Musk, hablo del saludo nazi que en algún medio he visto como titular, y me acuerdo de los que han ido a la ceremonia y de los que han ido. No han ido ni Alemania ni Francia, no ha ido Olaf Scholz, no ha ido Ursula von der Leyen, no ha ido Macron tampoco, y sí que ha ido la oposición. Hombre, es que les ha llamado tontos, les ha llamado delincuentes, los ha ninguneado. Correcto. Quiero decir, tampoco es demasiado raro, ¿no? No vas donde te insultan. No, totalmente, y tampoco les han invitado, pero digo como manifestando que el 23 de febrero hay unas elecciones y que puede que tengamos una deriva todavía mayor en Europa, que yo personalmente con Meloni estoy bastante contento, pero a mí hay cosas de la historia que me empiezan a sonar en clave, pues eso del periodo entre guerras, la hiperinflación de Alemania, la subida de los fascismos al poder, que si yo pudiera no estar acordándome ahora de ello, pues si no me acuerdo de Franco durante este año, estupendo, y si no me acuerdo de aquellos periodos, pues también bien, Rafa. Vamos a cambiar de asunto, que se nos va el tiempo rapidísimo. Foro de Davos. Si yo te digo solo Foro de Davos, ¿qué te parece? Si me dices Foro de Davos, pienso en Disney World y un sitio donde ya no es el sitio que era. Me has dicho, sí, para mí el Foro de Davos ya no es lo que fue. Para mí ahora los foros de Davos, la realidad tiende a ir mutando, y si un sitio es donde se centra todo el poder, pues es fácil que llegue alguien y convierta ese sitio en un Disney World donde ya no vas a lo que se iba, sino vas a otras cosas diferentes. Para mí Davos está perdiendo el misterio que tenía antes, y esas cumbres internacionales donde se reúnen mandatarios. Por un lado, me has dicho que hemos cambiado de tema, pero lo que vimos con la presidencia, con la inauguración del mandato de Trump, es un sitio donde se han juntado dirigentes y se han dado abrazos, unos dirigentes con otros. La reunión de Moscú de los BRICS es otro sitio donde se han juntado mandatarios, y ahí tenemos también el G7, porque he dicho los BRICS, que cada vez más podemos compararlo como igual a igual, y tenemos el G20. Pues Davos, seguro que hay gente que se reúne, pero para mí el titular es que Davos ya no es lo que era. Fíjate, incluso la llegada de Donald Trump a la primera potencia del mundo, un hombre que es un hombre de negocios, un negociador, que huye del multilateralismo como de la peste, que le gustan relaciones bilaterales, sentarse a una mesa, uno y otro, y negociar, porque además ahí es donde él brilla más, ¿no? Es un negociador duro. Augura precisamente complicados escenarios para todos los entornos en los que hay más de dos interlocutores. Correcto. Y luego, esta noche, otro de los titulares asombrosos que estamos viendo, lo de los espasmos que he comentado de más, que se pueden interpretar en clave de saludos nazis. En ese sentido también hemos visto el otro titular, el titular asociado con Davos, de que Pedro Sánchez volvemos a ser la Champions League de la economía. No, la mejor. Ha dicho en un meeting en Extremadura el domingo que somos la mejor economía del mundo. Correcto. Tengo la sensación de que estamos en un río absolutamente revuelto. Cualquier cosa puede llegar a un titular, todo es admisible, y hay mucho riesgo de que el que... No lo digo por nadie en particular, de que el que es tonto aparezca de tonto en los medios, y además nadie dude de, pues mira, este está haciendo lo que lleva acostumbrándonos a hacer. Hay mucho riesgo, y es un momento en el cual hay muchas noticias y todo el mundo tiene necesidad de opinar. Lo de ayer se veía venir como mínimo desde el 5 de noviembre. Yo creo que hemos llegado apuntando en esta dirección incluso desde antes, pero desde el 5 de noviembre se veía venir lo de ayer, y ahora estamos asistiendo al oportunismo, entre otras cosas, con las criptos. Los memecoins de el presidente y la primera dama. Eso es. El de Trump me parece que en cierto momento, no sé si está actualizado, subía un 700%. Eso es. Eso, ¿cómo lo encajamos dentro del mundo cripto?
Perfectamente. Y vuelvo a lo que estaba diciendo y a lo que le estoy dando tantas vueltas, y discúlpame, Rafa, por repetirme tanto, es ruido. Ruido que entre medias hay gente que perderá mucho dinero y hay otros, muy pocos, que aprovecharán este ruido de forma ventajista. Algunos muy pocos que aprovecharán, como decía Oxfam en un informe que denuncia o lamenta que dentro de nada vamos a tener el primer billonario del planeta. Creo que estaba en 400.000 millones Elon Musk recientemente. No descarta que puedan ser más, incluso hasta 5. Es un estudio, sin más, y sesgado, porque tiene una parte que es quien lo hace y que no es neutral. Pero me interesa ponerlo sobre la mesa porque al final reflexiona sobre cuestiones de índole general. Habla de una transferencia de riqueza del sur global al norte. Sabemos que el sur global, si me permites el término, está intentando escapar de esas redes del norte que han sido extractivas, eso es obvio, nos puede gustar más o menos, pero si uno conoce la historia han sido extractivas, y ahora tienes pues los BRICS, una serie de instituciones, pero aún así es cierto, los billonarios del norte siguen siendo los que dominan en general todas las estructuras. Y ellos piden impuesto a grandes fortunas, un sistema fiscal internacional que haga Naciones Unidas, y a mí me parece el verdadero brindis al sol con mayúsculas, porque si Naciones Unidas cada vez pinta menos, como para poder meterle la mano en el bolsillo a los más poderosos. A ver, vamos por partes. En primer lugar, si lo ponemos todo en clave de derechas e izquierdas, conmigo contra mí, te invito a mi fiesta o no te invito, pues si os han hablado de impuestos, los impuestos son malos, y yo, como soy liberal, que no digo que lo sea, sino pues entonces critico esto. Si somos capaces de ir más allá, que no creo que mucha gente vaya a ir más allá en los análisis que estoy viendo en la actualidad, entramos en un nivel más profundo y son tendencias. La desigualdad social que llevamos comentando, que va a ir a más, que seguirá yendo a más. Claro, pero ¿cómo la atajas? Pues al final, con consenso y con estas cumbres. O sea, Biden animó, y en este sentido, cuidado, Biden, o sea, ayer en el discurso de Trump quedó claro que él no tiene nada que ver con Biden, pero si realmente vemos el fondo, hay mucho continuismo en el proteccionismo de Trump primero, luego Biden, continuismo con el propio Trump, se dejaron escritas, por mucho que uno no reconociera al otro, se dejan esas cartas secretas escritas. O sea, en ese sentido hay una continuidad. Y esa continuidad yo creo que la vamos a seguir viendo en el G. Primero fue Estados Unidos, que pidió al G20, y desde el G20 pasaron a la OCDE con el 15% de impuesto de sociedades general. En este sentido, también los paraísos fiscales atentan contra las políticas fiscales nacionales y hacen que la desigualdad social sea más grande. Y yo creo que, por un lado, lo de las élites extractivas, el último premio Nobel se lo han dado a gente que criticaba precisamente esto, que hay dos tipos de élites: los que son generosos y contribuyen, piensan en que el mundo sea mejor. Ojalá Trump sea uno de estos, ojalá nuestros gobernantes sean de estos, pero también hay una élite extractiva que dicen todo para mí. Lo mismo en la gestión de Telefónica se pueden ver estas dos cosillas, lo mismo en la gestión de Indra, en nuestro sitio nacional se pueden ver estas cosillas. Esto ya de los tres, de los billonarios, billonarios, sí. Pues ¿qué más da tener? O sea, yo a partir de 10 millones de euros... Bueno, pero probablemente... eres tú, que tienes mente de pobre hombre, pero el que quiere ser el hombre más poderoso del mundo, como es más... Pues si combinas, tengo aquí apuntadas dos palabras: narcisismo y megalomanía. Claro. Si tienes esos trastornos psicológicos, pues entonces sí que hay una carrera que veremos, y que probablemente sea Elon Musk. No sé si es por los calificativos, pero me ha venido a la cabeza Javier Milei y Argentina. Parece que el populista, el de la motosierra, pues aunque haya mucho en contra de él, porque al final Argentina era un país en el que el peronismo ha sembrado durante muchas décadas y por tanto hay muchas resistencias, pero está consiguiendo en cierta medida embridar algunos de los problemas económicos del país con resultados bastante aceptables. El FMI así lo considera, está a punto de cerrar un acuerdo importantísimo. En cualquier caso, te pregunto, ¿los logros son resaltables? Te pregunto, ¿son sostenibles? Porque al final es como ser jugador de primera. Llegar es difícil, pero mantenerse todavía más, ¿no? Sí, Trump y Milei tienen los dos en común que antes de cura fueron frailes, o como se diga. Es decir, antes de ser presidentes de sus respectivos países, han tenido pues un programa de radio y otro... Eso te iba a decir, comparables no son mucho. Controlan los medios de comunicación. Creí que era en cuanto a su bagaje como empresario uno
Y el otro, digo, no ha sido empresario. No, En pero en el control de los medios de ha copiado a comunicación. Huerta de Soto, ha visto una iluminación cayéndose del caballo como Saulo de Tarso, Sí. y a partir de ahí se ha convertido Pero digo, en relación con el control de los medios de comunicación y en esta idea de que hay que diferenciar lo que es la teatralidad del personaje con la parte técnica, que Milei en relación con la parte técnica, Argentina es un país que tiene problemas culturales y muy grandes. Ha sido capaz de hacer el milagro de la confianza, que en este caso se llama control de la inflación, y si tú eres capaz de mantener la confianza, una vez tienes confianza, se puede mantener. Pensando en la pregunta que me hacías, ¿esto es sostenible? Sin duda, sí. En el momento en el cual, por temas de cultura, vuelvas a caer en los vicios antiguos, o sea, un alcohólico que deja de beber, ¿es sostenible en el tiempo que siga limpio? Sin duda, sí. Pero hay riesgos asociados con posibles recaídas. En este caso, Milei es un técnico que está demostrando cómo lo que se dice en los libros de economía, si se lleva bien, funciona. Si ahora, después de haber controlado la inflación, es capaz de crear crecimiento y luego la política fiscal, pues tiraremos. Además, en ese aspecto, por ser abogado del diablo en este caso, por ejemplo, propuso cuestiones verdaderamente controvertidas, como la desaparición del Banco Central, que no ha llevado a cabo, como el dólar absolutamente como única moneda, que no ha llevado a cabo. O sea, hay ciertas iniciativas que no... A mí, Rafa, por ejemplo, opinar de las CBDCs, de las Central Bank Digital Currency, o simplemente mencionarlo aquí, me da mucha pereza. Es igual que el equivalente al hablar de cosas de género. Estos días que estamos viendo a Errejón, me da pereza, porque son cosas que si tú las tocas sabes lo que va a pasar. Milei, cuando habla del Banco Central, él sabe lo que está diciendo y está exhortizando a las masas, a los criptobros. Es un llamamiento a los criptobros, que ellos lo único que necesitan es un abrazo, una palma. Un poquito de ánimo, ¿no? Un poquito de ánimo. Él dice, el Banco Central es malo. Y entonces los criptobros le votan, se ponen contentos y luego al final todos entendemos que el sistema tiene que seguir siendo el sistema. Pues es lo que estamos viendo, Rafa, una palmadita en la espalda de los criptobros. Nos queda poquito y quiero ir a algo más terrenal y menos de fondo, pero importante. Mañana tenemos Fitur. Es al final el único, si no me equivoco, sector en el que yo creo que somos indudablemente líder mundial. Líder desde luego en visitantes, estamos siendo líderes también en incremento de esas visitas, en pasajeros, en incremento del gasto, que ha subido un 16%. Vamos a llegar a 100 millones, ¿no? Dice. Sí. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? ¿Vamos a matar la gallina de los huevos de oro? No hago más que andar en bucle. Tengo el mismo sentimiento que antes, que cuando me preguntabas por lo de Elon Musk y el billón. Al final, ¿qué es un buffet de barra libre? Puedes comer todo lo que quieras hasta reventar. Pues yo creo que hay que cuidar no solo la cantidad, sino también la calidad. La desigualdad social cada vez va a ser más grande. ¿Elon Musk o cualquier otro llegará al billón? Sin duda sí. Veremos también empresas cuya capitalización llega a los 5 billones. Que hace unos años pensar en una empresa cuya capitalización fuera de 1 billón es algo salvaje. ¿Veremos cómo en España llegan los 100 millones? Sí, porque además no solo es un país absolutamente excepcional, sino que desde el gobierno saben que esto del turismo es importante, llevan suficientemente años gobernando como para no tocar ningún botón que se rompa. Lo del registro, los datos del registro ha hecho mucha pupa, sobre todo no a los grandes hoteles, sino a los pequeños del turismo, porque es que es casi... Pero a los pequeños. Pues ya, claro, pero dices, no tiene mucho sentido poner esa traba en un país como el nuestro, que precisamente es claramente hotelero y turístico. Hay mucha complejidad, están los pisos de alquiler, pero sobre todo están los cruceros, que nadie los va a tocar. Están las grandes cadenas hoteleras, que nadie las va a tocar. Y aquí es donde yo creo que cuidado con lo de crecer hasta que revientas sin control. Me encanta que a España vengan turistas, especialmente yo que me dedico al sector servicios, la educación, y cada vez tengo en una pirámide demográfica que se está achatando, cada vez hay menos alumnos españoles, pero afortunadamente tengo más alumnos extranjeros. O sea, en este sentido yo estoy contentísimo con que vengan turistas, pero cuidado con dejarse llevar. No solo se muere de miseria, sino también se puede morir de éxito. En periodismo estudias, o por lo menos yo estudiaba, como Time, la revista en un momento dado murió de éxito, cada vez vendiendo más y extendiendo sus talleres y sus costes, incrementándolos de una manera... Conociéndote, Rafa, no solo lo estudias, sino estoy seguro que también se lo enseñas a tus alumnos. Escúchame,
un punto, tenemos poco tiempo, 30 segundos. Turismo, bien, Sí. tal. Pero aquí no se está produciendo ese cambio de tecnología, o me lo parece a mí. No digo que no haya aportes, pero ¿cómo cambias en una cosa tan humana y tan de servicio y tan de cara a cara toda esa revolución tecnológica que tú siempre pides? Sí, lo mismo, ha habido una noticia este fin de semana asociada con el cambio de gobierno en Telefónica, está Indra por ahí. Lo mismo vemos en las próximas semanas, noticias asociadas con este cambio tecnológico. El gobierno tiene el control y a ver, Pero yo no te he hablado de eso. lo sé, No pero son no seas tecnológicas. político, pero No, ¿qué tiene que ver? Te digo que el turismo ahí no incorpora hay solución. la inteligencia Correcto. artificial ni todas estas cosas al mismo nivel que otros, En y ese que ahí sentido. tenemos un problemita. Sí, Y con están eso te los, dejo. y Te voy los a dejar fondos además europeos. con la palabra en la boca, porque es que aquí mando yo. Luis García, profesor de ICADE, muchas gracias. Un placer.